¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Sigue creciendo, muchas gracias por sus comentarios. Son muy amables quienes se suscriben, quienes ponen sus likes en las emisiones. Espero que hoy es domingo futbolero, así es que estoy más de sport para platicar con ustedes de fútbol, que fue, bueno, es todavía una pasión que no se me ha quitado, pese a los descalabros y decepciones, pero sigue uno pensando que puede llegar un momento en que el fútbol mexicano dé el campanazo. No sé si vaya a ser esta vez, porque después del primer juego, no diría que fue decepcionante porque ganó, pero no se le vio de la manera que se le debería haber visto. Vamos a platicar un poco de los juegos de fútbol que he estado siguiendo y ustedes me dicen si les gusta. He recibido muy buenos comentarios. No sé si a todas, a todos les gusta el fútbol, pero es el tema de moda. Todos estamos metidos en el mundial. E incluso el estadio estuvo lleno de gente que no le gusta, que fue nada más por lo que se podría llamar el discreto encanto de ir al fútbol. Estoy parafraseando aquella película, creo que era de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. El snobismo, el querer presumir, el que se vea que hay recursos y que se pueden pagar boletos carísimos, mientras la gente que normalmente va a los estadios y que alienta a los equipos y que sí siente una verdadera afición por el fútbol, pues se tiene que conformar con el fan fest, ¿no? Porque les arrebataron la posibilidad de estar en el estadio con esos costos altísimos de los boletos, pero ya hablamos de eso. Miren, lo que sí me gustó muchísimo, una de las cosas que me emocionó, es que incluso esa élite tan ajena a las verdaderas causas populares, sí transmitió en el canto del himno un nacionalismo que ojalá continúe, que se siga arraigando, que no se pierda, porque hay mucha gente que habla del nacionalismo como si fuera un defecto. Me gustó la manera como se cantó el himno, lo cantó bien este muchacho Fernández, Alejandro es verdad el que cantó. Le hubieran puesto música, caray, no sé por qué, aunque lo hizo muy bien, a capela, cantó bien y orientó al público para que se mantuviera en el tono del himno que a veces se pierde. En fin, hubiera preferido algo con música, pero de todas maneras fue muy emocionante oír el himno nacional. Oigan, una cosa también sobre la cual estoy escribiendo y que me llama la atención es el escuchar un estilo de crónica deportiva que, perdón por lo que voy a decir, pero a mí por lo menos me parece hasta ofensivo. Mis oídos retumban con unos gritos que no vienen al caso. Miren, yo fui cronista deportivo profesional, muchos de ustedes que ven estas emisiones lo saben. Me tocó compartir con Ángel Fernández, con don Fernando Marcos. Narré la final de aquel Mundial de 74, al que México no fue porque ya desde entonces sufríamos estas desilusiones, fuimos eliminados y fue Haití. Por cierto, creo que desde entonces Haití no había vuelto hasta esta Copa del Mundo. Pero bueno, fue una gran experiencia transmitir ese Mundial de Fútbol. La final, Alemania-Holanda, fue un gran juego. La narramos Ángel Fernández y su servidor con los comentarios de don Fernando Marcos. Y entonces seguíamos una pauta, una cierta tónica que no consistía en que la emoción se entendiera como gritar a toda hora, incluso cuando está empezando la transmisión, apenas saludan y es un griterío como si ya estuviera en el clímax de un momento importante del juego. Las alineaciones también con una voz muy elevada, un tono muy alto. No todos, no todos, pero predomina ese estilo. Todavía queda, por ejemplo, eh, Enrique Bermúdez, el perro conocido, un narrador de hace mucho tiempo, que mantiene esto que entendíamos como parte necesaria de la narración deportiva.
había un estilo, bueno, varios estilos, pero se movían dentro de un marco. Yo recuerdo cuando hice el curso para cronista deportivo, cómo se había varias cosas que eran importantes. Una, más importante para radio que para televisión, pero también en televisión, que era ambientar, poner en el ambiente del evento al público que lo escucha por la radio o que lo ve por la televisión, decirle un poco lo que hay alrededor. Yo en los casos de la televisión mencionaba la temperatura, mencionaba si había alguna posibilidad de que cambiara el clima, cómo estaba la presencia de la gente, cómo se sentía ese ambiente, si se notaba más tendencia hacia un equipo o hacia otro, si había realmente emoción o si era un público frío, en fin, poner a quien está escuchando o viendo en el lugar en el que no se encuentra, llevarle algunas emociones que, como dice por ahí algún mensaje, no pasan la pantalla, pues no le llegan a uno directamente por medio de la pantalla. Y esa ambientación es mucho más importante en la radio. Y yo no veo que se haga. Lo primero que uno aprendía para una transmisión de radio era de qué lado juega cada equipo. El equipo de México en este primer tiempo va a atacar de derecha a izquierda para que el que está escuchando vea. Se supone que el oyente debe poder incluso ver el juego, de modo que le digamos de qué color están vestidos los equipos, de qué lado, hacia otro lado ataca uno, cuando la jugada va por la banda derecha, por la banda izquierda, por la mitad del terreno. Y ahora resulta que los narradores de radio no nos dicen eso. Nótenlo ustedes, uno no sabe. De repente van diciendo los nombres, pero no van diciendo por dónde va el balón con toda precisión, que es lo que en primer término tendría que transmitirle el cronista a quien lo está oyendo. Y en la televisión, donde eso no es necesario, ahí es al revés. Ahí nos atosigan diciéndonos lo que estamos viendo, ¿no? Él avanza por la banda izquierda a toda velocidad, se detiene, pasa el balón hacia atrás a fulano. No es necesario, no es necesario. Basta con que se digan los nombres de los jugadores con tranquilidad, no todo el tiempo subiendo el tono. Ah, claro, cuando hay una jugada que llama la atención, que emociona, que está a punto de caer un gol, ahí sí tiene que llevarse esa emoción en el tono, en el volumen de la voz, para acompañar la misma emoción que está sintiendo quien lo ve por la televisión, pero no diciéndole todo aquello que sí está viendo y que no tiene necesidad de que se lo digan. Otra cosa que tomábamos muy en cuenta entonces, quizá ahora es menos importante por la gran apertura que tienen las tomas. A veces me parecen excesivas, pero lo que uno podía hacer era apuntar hacia dónde podría llegar el balón en la parte que el televidente no estaba viendo en la pantalla. Ahora todavía es útil eso, pero no tanto como antes. En fin, el caso es que es un estilo que llega, por lo menos a mí, me genera hasta cierta molestia. ¿Qué necesidad hay de que me digan todo lo que veo y de que me lo digan en un tono tan alto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? El otro día comentaba yo con mi esposa, nota, va el cronista mucho más rápido que la acción que estamos viendo. Había dos pases laterales lentos a la mitad de la cancha. Ah, pero la crónica parecía que aquello iba a toda velocidad y uno se daba cuenta que no. Ojalá eso se tome en cuenta. Hay lo que se llama el derecho de las audiencias. Deberíamos, por lo menos, quienes no nos gusta, yo no sé si a lo mejor a quien sí le gusta. Otra cosa que a mí en lo personal no me gusta es esto, permítame usar una expresión que es válida, está en el diccionario de la Real Académica, de la Real Academia de la Lengua, que el chacoteo, eso de que los comentaristas y cronistas estén chacoteando, es decir, vacilando, diciéndose cosas, haciendo bromas, contándonos si anoche comieron enchiladas o tacos. Eso no viene a cuento durante la transmisión.
Digo, tampoco pienso que la transmisión sea una conferencia académica muy seria, no. También tiene que haber algo de humor, pero cuando viene al caso, que haya descripciones que pueden ser, como lo hacía Ángel Fernández, que en eso era verdaderamente genial, se le ocurrían cosas sobre la marcha, pero no estábamos interactuando en el vacilón. Él simplemente tenía alguna idea, la soltaba con una gran espontaneidad y con ingenio, y eso hacía parte también de la transmisión. Yo cuando había que hacer un comentario de ese tipo lo hacía también, pero no pensar que el comentarista es una especie de cómico que tiene que estar divirtiendo a la gente mientras uno a veces está viendo una acción que es importante y mientras tiene que escuchar estas cuestiones sin importancia y ni trascendencia que meten en medio del juego, comentando entre sí cosas personales, algunas que ni se entiende, pero bueno, ellos creen que es divertido. A lo mejor para alguien lo es, realmente para mí no. Eh, y en fin, en gusto se rompen géneros, pero a mí me parece que se ha deteriorado, o sea, degenerado, si me permiten usar el término, el estilo de transmisión y que eso no abona pues al disfrute del deporte. Dicho esto, ¿qué iba yo a decir? Ah, hasta me traje aquí como guía. México, bueno, ganó bien, pero ganó frente a un equipo muy débil. Habrá que ver cómo se puede desenvolver frente a Corea. Que Corea le ganó a Chequia y le ganó bien. El equipo coreano es un equipo con mayor profundidad, con mayor idea. Se le vio más ágil en el campo, con aperturas, con balones filtrados, con una buena intervención y me parece que pues en el próximo juego en Guadalajara México tendrá que mejorar mucho porque Corea no es Sudáfrica, va a ser un rival difícil de acuerdo a lo que se vio. Y Chequia tampoco es una perita en dulce, ¿eh? El equipo checo tiene lo suyo, los jugadores de esa zona siempre han sido peligrosos. Estos pues son herederos parciales de los checoslovacos que llegaron a ser una potencia media, incluso en 1962 jugaron la final contra Brasil. En aquel año México logró vencer a Checoslovaquia, el primer triunfo que obtenía México en un mundial. Esta vez Chequia, que es una parte de lo que fue aquel país, tiene buenos jugadores, un estilo seco, más duro, más hecho a la jugada prefabricada, balones parados, los manejan mejor, pero tienen su peligro, no se puede pensar que va a ser fácil el actuar contra ellos. Canadá, a mí me gustó el equipo de Canadá, jugó bien, tienen idea del juego, tienen habilidad, pero no lograron vencer a Bosnia-Herzegovina, que es un poco el estilo de Chequia. Chequia me gustó más, me parece un mejor equipo, pero representan este fútbol que no tiene tanta movilidad, pero sí sabe manejar balones muy largos con precisión y genera posibilidades de gol con frecuencia. Aunque fue Canadá quien tuvo más posibilidades de anotar, pero acabaron 1-1 y si no aprovechó Canadá esa oportunidad, quién sabe. Bueno, tiene otra que ya vi ahorita, que es contra Qatar, que Qatar pues no tiene gran cosa, pero empató a 1 con Suiza. El juego creo que fue de los peores juegos, bastante aburrido. Ni los cataríes ni los suizos parecen tener mayores posibilidades. Y ahí pues Canadá tendrá una buena opción para poder pasar a la siguiente ronda. Luego, ¿cómo está el siguiente grupo? Brasil empató con Marruecos. Bueno, es que Marruecos juega muy bien. Lo que más me ha gustado a mí, los equipos que más me han gustado son Estados Unidos y Marruecos. Han jugado con profundidad, con habilidad, con inteligencia, con jugadores técnicamente muy bien dotados, con capacidad para resolver situaciones que pueden dar lugar a un gol, en fin. Brasil, en cambio, se notó
no es el Brasil que nosotros conocemos. Yo tengo una teoría, no sé si se podría comprobar, pero a mí me parece que con tanto brasileño jugando en Europa, han perdido eso que se llamaba el jogo bonito, es ese jugar con cercanía, con picardía, con capacidad para hacer algo improvisado, que no espera el adversario, que es capaz de generar casi una magia futbolística. No se nota eso en el Brasil de ahora. Y mi teoría es que con tanto jugador en Europa ya se contagiaron del estilo europeo, que no es precisamente el del Brasil, que ha sido campeón en varias ocasiones. En cambio, Marruecos, a mi gusto, jugó incluso mejor, con mayor habilidad, con mayor idea, bien planteado el juego frente a Brasil, y yo creo que Marruecos puede llegar lejos. En cambio, Haití, ¿cómo salió Haití? Perdió con Escocia, Haití, 1-0. No jugaron mal, ¿verdad? Haití no es un mal equipo. Se vio bien en algunos momentos. A mí me hubiera gustado que empatara. Estuvo cerca de hacerlo. No es una pieza fácil tampoco. Creo que Haití todavía tiene una mayor oportunidad para algo. Y el gol de Escocia, ¿verdad? Creo que no. Esa fue donde el portero chocó contra. Ya a veces he visto varios juegos y creo que ya mi esposa se acuerda mejor. A mí no me dio la impresión de que el portero tuviera una mala intención. Con trabajos salió buscando el balón, choca y no me parece que era para marcar un penalti. Pero en fin, Haití dejó algún buen sabor de boca. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo. Ahora Escocia sacó muy buenos 3 puntos en ese grupo. Y habíamos dicho de Estados Unidos. Estados Unidos le metió 4 goles a Paraguay. Se vio muy bien el equipo estadounidense. Lo que es la vida. Estados Unidos era nuestro cliente. Cuando jugábamos en la CONCACAF decíamos, vamos contra Estados Unidos. Es juego seguro. Nuestro rival difícil en aquella época era Costa Rica, en esta zona, pero Estados Unidos era, usando el término que ellos emplean, un piece of cake. Era, era algo que podía uno estar seguro que iba a ganar. ¿Era qué? Pan comido. Exacto. Era pan comido, pero ahora no. Ahora pan comido fue Paraguay para los Estados Unidos. No se vio bien el equipo paraguayo. Lento, le ganaba por velocidad todas las pelotas los estadounidenses. En fin, no pude ver el de Australia contra Turquía, pero Australia sacó los 3 puntos. Habrá que ver cómo vienen otros juegos. Sí vi, es el último que acabo de ver, el de Alemania. ¿Cuál es el que...? El gol de Escocia no fue el del penalti. No, a ver, entonces corregimos. A ver, el gol de Escocia, ¿cuál fue? No, ese no fue de penalti. Ay, a ver. Ya No, el gol de Escocia fue a balón parado, sí, fue un córner, fue un tiro de esquina, creo. A ver, ya se nos hacen bolas los juegos. Aquí se supone que soy el experto y ya no, ya no, el otro, ¿cuál fue entonces? El de, no sé. ¿cuál fue? Que fue un choque, déjenme acordarme, no sé si fue, pues ahorita vemos el de Alemania, déjenme comentar el de Alemania, mientras mi esposa me asesora para ver cuál es el otro que no fue, que marcaron un penalti en ese choque Fue de un el gran de Suiza. portero. ¿Fue el de Suiza? Fue el de Suiza. El de Suiza. Sí. Corregimos entonces, bueno, conste que, bueno, ya ahora lo hago nada más por el puro gusto. En la época en que narraba, pues sí, estudiaba. Otra cosa que nos decían que cuidáramos, y yo lo hacía con enorme cuidado, era la pronunciación de cada jugador. Algunos cronistas sí he visto que lo hacen, pero otros no. Y no es muy profesional. Eso hay que... Yo en algunos casos iba hasta a preguntarles. Había un jugador de Yugoslavia que era como se escribía DZJAJC, algo así. ¿Qué es esto? Ya fui a preguntarle a él personalmente. Zaich se pronunciaba.
Bueno, pues ya así tenía uno que hacerlo. Entonces déjeme recapitular. En el caso de Suiza, jugando contra Qatar, ¿no? Ujú. Bueno, Qatar logra un gol de último minuto Sí. que le permite sacar un punto, pese a que no se vio tan bien como equipo. Y hoy en la mañana ganó Alemania, le dio una goleada a Curazao. Eh, lo- los jugadores de Curazao no es que sean malos, son inocentes. Fue un juego como inocente, como que Alemania empezó a carburar más o menos, metió su gol, pero luego los curazaleños metieron su gol también, empataron a uno. Después se les vino el mundo encima y Alemania empezó a dominar. Son un equipo fuerte, aunque me llama la atención el número de jugadores alemanes con un apellido que no es alemán. Eh, a lo mejor pues algunos de ellos ya han nacido ahí, pero sus apellidos dan la impresión de que son de otro lado, ¿no? El anotador de uno de los goles se apellida Mecha, y otro buen jugador como es bueno, hay uno de apellido Sané, otro que fue determinante en uno de los goles, Musiala. Es, yo no sé si en algún momento, a mí en lo personal, que soy un nacionalista ultranza, me gustaría que los equipos fueran formados solo por jugadores de nacionalidad por nacimiento del país al que están representando, porque si no se presta como que haya naturalizaciones interesadas y no necesariamente por un vínculo afectivo con el país al cual cuya nacionalidad toman por naturalización los jugadores. Pero eso es un punto de vista mío. El caso es que Curazao tiene, por lo que vi, tiene jugadores habilidosos. Hay uno de ellos que aparecía con mucha frecuencia, que se apellida, ahorita les digo, Vacuna. Es un buen jugador. No sé dónde juega. Este juega en Turquía. Hay algunos que juegan fuera de Curazao. Pero tienen posibilidades de ir adelante, tienen idea, desarrollan capacidad de contragolpe, pero no se plantan bien. Por eso les digo que me parecía un tanto inocente, seguían su sistema de juego un tanto abierto, y pues Alemania lo aprovechó y les metió 7 goles contra uno solo de Curazao. Espero que sigamos platicando aquí. Así se trata de una plática en corto, no de una actividad profesional, pero bueno, como me sigue gustando, pues lo quiero compartir con ustedes y ustedes me dirán, me pueden hacer sus comentarios también, si esto les gusta, pongan su like, si no les gusta, pues mejor no hagan nada y ya nada más me dicen ahí, me hacen algún comentario, si quieren que toque algún otro tema. Eh, Tengo por ahí uno pendiente que me han pedido, que estoy esperando, miren, lo de las llamadas pensiones doradas. Eh, la reducción hacia rajatabla que se hizo para que no puedan superar las pensiones más de la mitad del sueldo de la presidenta, del ingreso de la presidenta, tiene algunos ribetes de injusticia, porque no todas eran pensiones absurdas, gigantescas. Muchas efectivamente me han mandado mensajes, provenían de una aplicación estricta de las reglas que estaban en vigor y que, claro, la Constitución puede, los términos constitucionales pueden actuar de una manera regresiva o retroactiva. Pero lo que he estado esperando es ver qué dice exactamente la presidenta, porque ya dijo que se está estudiando una posible contradicción entre dos interpretaciones. Una que daría pie para que se pudiera corregir los casos en que haya que hacerlo. No pensiones de 1 millón de pesos al mes, por supuesto, que muchas veces se hicieron truculentamente y por eso vino la reacción del gobierno. Pero si esa reacción genera injusticias, estas deben repararse. Y si la reparación viene por la vía de esa interpretación de que hay dos posibles normas. Yo no lo he encontrado realmente, revisé muy bien el artículo 127 constitucional, pero
si existe, por eso estoy esperando ver si hay una mayor precisión sobre el tema, si existe, se tendría que ir a la interpretación más favorable a la persona, por el principio pro persona bien aplicado que está en el artículo primero constitucional. Si de veras hay dos posibles interpretaciones, tiene que acudirse a la que es más favorable al derecho de la persona, en este caso para mantener un nivel pensionario que puede estar por arriba de la mitad del ingreso de la presidenta. Creo que la otra opción que planteó la propia presidenta es que una consiste en topar a la mitad del sueldo y la otra interpretación podría ser llegar hasta el total del sueldo presidencial o ingreso presidencial, para decirlo de mejor manera, porque no es propiamente un sueldo, lo uso en términos coloquiales, normales. Habrá que ver cómo viene, pero veo que sí hay una voluntad de reparar lo que pudo ser una injusticia y eventualmente se podría incluso analizar. Yo estuve también viendo esa posibilidad, no estoy totalmente convencido, pero quizás se podría intentar una acción reparadora desde el punto de vista civil para recuperar aquello que pudiera haber sido dañado por una norma que sí está en vigor, no puede aplicarse el criterio de que se alegue una aplicación retroactiva, pero sí una aplicación dañina, es decir, me está causando un daño que proviene de una acción estatal que estoy tratando de revertir o de impugnar. Es una posibilidad, pero lo ideal sería no entrar a ese terreno de una controversia jurídica si la propia autoridad está, y ahí entiendo alguna plática al respecto, está en la mejor disposición de encontrar una solución que, sin que se admitan pensiones estratosféricas e injustas, no se dañe a personas que con pleno derecho tenían una pensión que alcanzaron en razón de reglas que, sin ser truculentas ni violatorias de ninguna disposición ni constitucional, ni legal, ni que se hubieran fabricado sobre la marcha para dar una pensión injusta, si esas circunstancias no se dieron y las personas tienen un derecho que se vio afectado válidamente, ahí sí es válido, la Constitución puede tomar esas medidas cuando hay que corregir una situación, pero si esa corrección está generando injusticias, tampoco es justo, hay que decirlo así, y habría que buscar una solución, ojalá se encuentre. Y bueno, ya salí del fútbol, pero espero regresar, si les gusta, comentando algunas otras situaciones que se den durante este mundial. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.